Frecuencia Creativa, un programa para la divulgación del diseño, la innovación y la creatividad. Frecuencia Creativa, un programa del Departamento de Diseño del ITM en asocio con Diseño para la Paz y RAD Colombia. Muy buenas tardes, nos encontramos en este momento en otra edición más de Frecuencia Creativa, un programa del Departamento de Diseño del ITM para toda la comunidad universitaria. Salimos simultáneamente por la red de RAD Colombia, que cordialmente nos apoya para todo este proceso de divulgación con nuestra plataforma, y simultáneamente por el YouTube de Diseño ITM. Hoy tenemos un conversatorio muy especial. Ustedes saben, este proyecto se realiza en alianza con RAD Colombia y el colectivo Diseño para la Paz de la Universidad de Pamplona. El día de hoy mi compañero Carlos no se encuentra por razones personales. Esperamos que todo vaya muy bien en su casa y que todo mejore pronto, y en la próxima semana estará acompañándonos por acá. Un saludo para Carlos por allá en Pamplona, y lo extrañamos por acá en su casa Frecuencia Creativa. Tenemos unas invitadas muy especiales el día de hoy que van a estar acompañándonos en un live muy genial, donde vamos a hablar de cosas muy interesantes, y voy a ir ingresándolas a plataforma para que las conozcan y vayamos conversando con ellas de su formación, y las vamos a tener aquí para nosotros para conversar con ellas de temas muy interesantes, de sus proyectos, de su experiencia en el diseño, o sea que súper conectados con nuestro espacio de Frecuencia Creativa de la tarde del día de hoy. Recuerden que estos programas quedan grabados, disponibles en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, para que ustedes puedan verlos, compartirlos y aprender muchísimo de las ediciones que tenemos en programas anteriores. Entonces, cordialmente invitados a participar del proyecto de Frecuencia Creativa. Voy a darle paso a mi primera invitada por acá. Voy a invitar a la profe Diana Urdinola por aquí. Hola, profe Diana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de tenerla por acá en Frecuencia Creativa, un espacio que es de divulgación para el diseño, y le agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les presento a la profe Diana. Por aquí está Diana Urdinola. Ella es diseñadora de la UPB. En este momento usted es docente de la UPB, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y tiene una maestría de la UBA, o Universidad de Buenos Aires, en morfología. Ahorita nos va a contar un poquito más de esa trayectoria. Y es investigadora de la Red Latinoamericana de Food Design. Entonces, por ahí está la pista por si tienen preguntitas de pronto para ella. Ahorita en un ratico la vamos a conectar con nosotros para conversar del tema. Bueno, profe Diana, agradecemos que esté por aquí. Le voy a presentar a una de sus compañeras aquí de entrevistada, listo, para que esté con usted aquí acompañando. Voy a invitar a una profe que está en otra parte de Colombia, la profe Fernanda Maradei. Vamos a acercarla por aquí a nosotros. Hola, profe Fernanda, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, buenas tardes a todos. ¿Qué más? Bien, profe. ¿Usted está en este momento en dónde? En Bucaramanga. En Bucaramanga. Entonces vamos a presentar a la profe Fernanda Maradei. Vamos a ponerla por aquí más grandecita para darle protagonismo. A ver, vamos por aquí. ¡Pum! Aquí está la profe Fernanda. Vamos a poner por aquí Fernanda Maradei, una profe muy especial de la Universidad UIS en Santander. Listo, por aquí también tenemos su título, es doctora en ergonomía. Pues si tienen preguntas interesantes para la profe, ahorita vamos a estar conversando con ella. Y una pista ahí para los que sepan, es escritora, para que sepan. Listo, muy bien. Ahorita vamos a tener por aquí otra invitada, la voy a conectar aquí conmigo, la profe Andrea Cuenca. Por aquí está la profe Andrea. Profe Andrea, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas tardes, profe Javier, profes, bienvenidas, qué rico estar aquí hoy. Gracias. Muy bien, Profes. Gracias por acompañarnos. Pues este va a ser un conversatorio muy especial, con cosas muy interesantes que esperamos los inspire muchísimo y se conecten con Frecuencia Creativa. Vamos a presentar a la profe Andrea, que es una profe de la casa. Entonces vamos a ponerla por aquí más grande. ¡Pum! Por aquí la ponemos. Aquí está el nombre de la profe Andrea Cuenca.
y ella es diseñadora de la Universidad Pontificia Javeriana y tiene una maestría en diseño y creación interactiva. Profe Andrea, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Frecuencia Creativa. Muy bien, las invitamos porque son unas chicas superpoderosas del diseño, entonces estamos muy orgullosos de tenerlas por aquí. Entonces yo quiero empezar con una pregunta muy importante para nuestras visitantes, esas chicas que están empezando en el diseño, que están chiquitas, que están empezando a inspirarse. Entonces ahora, ya que ustedes tienen un buen camino en el diseño, yo quisiera empezar preguntándoles cómo empezaron en el diseño, cómo era esa joven diseñadora cuando empezó, qué la inspiraba o qué le gustó, por qué quiso estudiar diseño. ¿Quién quiere empezar de las tres? Si quieres empiezo yo. Listo, muy bien. No hay problema. Bueno, ¿qué me inspiró? Digamos que yo soy una persona que siempre he sido muy curiosa. De por sí, cuando era pequeña me gustaba construir cosas, ¿no? Construir de cualquier cosa, o sea, yo mis manos las utilizo para todo, hasta para hacer ropa, cortar pelo, pintar. Cuando tenía como 12 años, yo soy gemela, y con mi hermana gemela construimos un carro, que pues no era un carro, era más bien como una zorra. Vivíamos en Bogotá en ese momento. Y mi bicicleta la desarmé muchas veces, una de esas inclusive en la parte de los pedales. Mi papá me dejaba hacer de todo, ¿no? Mi papá es ingeniero mecánico. Y en la parte de los pedales inclusive saqué el pedal y ahí hay como un rodamiento, son una serie de bolitas que permiten hacer el movimiento, que gire bien, que se deslice, y esas bolitas se me cayeron todas al piso y duré toda la tarde y mi papá no me ayudó, ¿no? Él pasaba y se reía y seguía. Y yo toda la tarde ponía pepita por pepita y luego trataba de armarlo y volvía y se me caía todo y hasta que lo logré. Entonces, cuando ya pues fue el momento de estudiar, yo tenía varias carreras en mi radar, tenía diseño gráfico, tenía diseño de modas, arquitectura, pero cosas de la vida, mi papá dijo, tiene que ser en la UIS. Él era profesor UIS y tocaba en la UIS. La UIS no hay ninguna de esas carreras, entonces alcancé a pensar en ingeniería mecánica. Y fue mi papá el que me dijo, ve, ¿por qué no estudias diseño industrial? En ese momento era una carrera muy nueva. Y ahí empecé el diseño industrial. Me dijo qué era, yo entré con mucha expectativa y me gustó mucho. Me gustó mucho porque, pues, en cierta forma es lo que yo hago, ¿no? Yo soy muy curiosa, esa es la palabra, demasiado curiosa y para mí las manos son muy importantes. De hecho, es una de las anécdotas más bonitas que uno empieza a hacer un sondeo y dice, es que yo desarmo todo en mi casa, yo soy de la persona que arma y vuelve y desarma. Entonces, muy interesante esa anécdota, profe Fernanda. ¿Quién quiere decirle? ¿Quién quiere seguir? La profe Diana nos va a contar cómo fueron sus inicios. Vamos a ponerla por aquí en pantalla grande. Claro, en mi caso yo vengo de un colegio donde hacíamos de todo, pintábamos, hacíamos esculturas, tallas en madera, modelado en cerámica, bueno, hacíamos un montón de cosas y también desde muy pequeña estuve alrededor de hacer, desbaratar, juntar, buscar, o sea, siempre estaba haciendo cosas, siempre tenía mini proyectos, incluso recuerdo mucho que cuando estaba en vacaciones en el colegio siempre me ponía como tareas y mini retos en la casa de mis papás para hacer cosas. Y cuando llegó también el momento de decidir la carrera, cuando ya estaba pues en 11, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la universidad, es decir, de hacer una materia en una universidad y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? A mí me encanta hacer cosas y me fui a hacer una materia de dibujo a la universidad donde estudié mi carrera, que es a la Bolivariana, y ahí me enganché y dije, bueno, esto es lo mío y aquí me quedo aún pues como con esa incertidumbre porque creo que a todos nos pasa lo mismo cuando a uno le preguntan qué es diseño industrial, uno tiene que pensar un montón para poder resolver esa pregunta, pero bueno, digamos que así empecé, ahí me quedé y aquí voy. Muy bien, sigamos ahora con la profe Andrea. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue la joven Andrea empezando en el diseño? El micro, profe, no la escuchamos.
muy inquieta, era y sigo siendo muy inquieta con los temas de lo que es sensorial, ver, tocar, oler, moldear. Y esa relación de los sentidos con las cosas, yo creo que ha sido lo que me llevó a moverme. Sí, y bueno, cuando yo decía quiero estudiar algo, tenía como muchas miradas, ser dibujante, bueno. Y una prima que es comunicadora social, que ha sido también como alguien muy curioso del arte y de la vida, me dijo, ve, yo tengo una amiga que hace zapatos con cuero y que ahorita está en el gremio de los zapateros, pero hace otras cosas, ¿cierto? Dibuja, no sé qué, y eso se llama una carrera de diseño industrial. Y yo, ¿what? Y me acuerdo mucho que busqué en Encarta, ¿no? Diseño industrial. Y me salió una silla y yo, miércoles, y empecé como a enterarme que los objetos cotidianos tenían muchos orígenes y había unas personas que se sentaban a estudiar cómo hacer objetos cotidianos. Esa fue mi llegada, por mi prima, por lo inquieta y por Encarta, que tenía una entrada cerca del diseño industrial y las sillas. Sí. Todavía es difícil, porque miren que, por ejemplo, si pues nos ponemos a pensar, todavía hay personas que le dicen a los chicos, pues, venga, y usted por qué no estudia algo que realmente sirva, ¿no? Sí. Todavía, sí. Pues, sabes que es gracioso, porque no saben cómo definir qué es un diseñador industrial. De hecho, cuando yo iba a estudiar diseño, pues en ese momento no habían tantas alternativas, se me dieron, ¿por qué no estudia más bien una cosita que sea como más reconocida? Y uno realmente como que a veces cuando es joven no tiene muchos argumentos, entonces bacano que no se den por vencidos al principio y busquen un poco más, ya no tienen que buscar en Encarta, nosotros nos tocó Encarta, ahora ya tienen otras opciones más inspiradoras, Encarta era un poco difícil. Seguro algunos no saben qué es Encarta. No, por eso la pregunta es cuando eran jóvenes. Ahora a mí me pasa doble, porque hay mucha gente que no sabe qué es ergonomía. Entonces, te toca explicar qué es diseño industrial y qué es ergonomía. Claro. Terrible, esa parte está difícil. Bueno, y ahora hay un segundo salto. ¿Cómo llegaron a querer dedicarse a la academia? O sea, ¿cómo fue ese salto? Porque uno tiene opciones, ¿cierto? En un momento determinado dice, bueno, usted se va a dedicar a algo productivo, entonces, porque también todavía existe el criterio de la entrada a la academia como una especie de deserción del mundo laboral, que también me parece que es una cosa que tenemos que reevaluar, porque hay un aspecto importante en la academia que hace país, que hace diseño, que construye. ¿Y por qué ustedes llegaron a la academia? ¿Qué las inspiró a ser docentes? Y más aún ahora, ¿por qué ser investigadoras? Bueno, si quieren empiezo. No, dale. Que empiece la profe Diana. Listo, bueno, en mi caso tengo como dos fuentes de inspiración, o digamos que dos grandes referentes. Primero, mi abuelo es profesor, era profesor, pues porque ya es un señor muy grande, ya tiene 98 años y aún está con nosotros, entonces, bueno, total admiración por mi abuelo. Y creo pues que eso fue muy, muy importante para mí y siempre tuve pues como un respeto muy grande por mis profesores. Y cuando estaba en la universidad me encontré con unos profesores que marcaron mi vida, pues definitivamente los profesores que tuve fueron excelentes, son excelentes, ahora son muchos de ellos mis amigos y mis compañeros de trabajo. Es muy chévere estar ya con ellos, ya a la par, trabajando con ellos. Y digamos que ver esas intenciones, pues como de saber más, de ir más allá, de estar investigando, esa curiosidad, esas ganas de estar resolviendo problemas que le ayuden a las personas, eso me parece increíble y dije, no, yo quiero ser como ellos, quiero trabajar con ellos. Y desde ahí, o sea, desde muy pequeña en la universidad, desde los primeros semestres, dije, listo, yo quiero estar acá, ¿qué tengo que hacer para estar acá? Y entonces ahí empecé, bueno, tengo que estudiar, tengo que hacer una maestría, tengo que convertirme en investigadora y ese fue mi proyecto de vida. Así empecé ahí en la universidad como docente y como investigadora.
Esa es la historia de nuestras monitores en todas las universidades. Sí. De esos que hay que sacarlos con escoba. Ya cerraron la universidad, por favor, mañana vienes al laboratorio de nuevo, así súper motivados, que dicen, ya son 6 de la mañana, laboratorio abierto, aquí estoy. Voy a Sí, aprender. sí, Muy totalmente. Incluso en los semilleros, pues era de un semillero y qué hay para hacer, a qué horas, si es sábado yo voy, si tengo que estar todo el día en la universidad, tal cual. Dedicadísima. ¿Quién sigue? ¿La profe Andrea o la profe Fernanda? Si quieres, yo. Bueno, ya la profe Fernanda, vamos a ponerla por aquí, pum. Listo. ¿Qué me llevó a mí a la academia? Yo creo que uno es reflejo mucho de la casa, ¿no? Entonces mi papá es profesor, entonces, y casi muchos de mis familiares son profesores. Yo de la universidad la conozco desde que era muy chiquita, o sea, yo inclusive asistía a clases porque a veces a mi papá le tocaba hacer de niñero, entonces él dictaba termodinámica y fluidos. Y yo asistía a clases donde, pues, él es ingeniero mecánico, entonces eran grupos de puros hombres y la niña chiquita ahí sentada dibujando con su hermana gemela. Entonces, como que ese ambiente, así, yo digo a veces, por ejemplo, los músicos generalmente son papás músicos, los actores y actrices, los papás son actores o actrices, entonces uno como que en ese ambiente empieza a calar, ¿no? Y por otro lado, me gustaba mucho, pues ver a mi papá, me gustaba mucho el estilo de vida del docente. ¿Sí? Yo soy ratón de biblioteca, ¿no? Por eso soy escritora, yo soy ratón de biblioteca. Entonces, el estilo del docente es un estilo, además de que es calmado, pero es un estilo muy conceptual, es un estilo que le permite a uno reflexionar, pensar, leer, ser crítico ante la realidad. Eso me gusta. Lo otro que me gusta es el poder compartir esto con los demás, ¿no? Poder ver, cuando, no sé si a las demás les pasa, pero a veces estos muchachos que llegan de primíparos, ¿no? Los primeros semestres y verlos cómo crecen. Yo he llorado en muchos grados como si fueran mis hijos. Cuando son estos chicos que a veces son muy especiales con uno y uno los ve crecer y que estuvieron en el semillero de uno, por ejemplo, y que son monitores de uno y uno cuando ya se van, ya se gradúan, uno dice, se fueron, ¿no? Como, y a veces les digo, yo parezco una patica con el pecho pues levantado de orgullosa a veces, cuando no son ni siquiera mis hijos, ¿no? Pero ese compartir también me gusta de la docencia, ¿no? El poder compartir, digo compartir, no transferir, porque el profesor no debería transferir su conocimiento, sino compartir un conocimiento y unas experiencias, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, a mí me gusta, a mí la docencia me parece una cosa muy deliciosa, yo la gozo. Y la teoría de las gemelas o mellizas, ¿qué profesión se dedicó su hermana? Fíjate, mi hermana gemela, ella es ingeniera química y hasta hace unos meses, porque acabo de renunciar, era profesora. Inclusive éramos profesoras de la misma universidad. Entonces la gente, una vez me encontré con un profesor y me decía, deberían prohibir eso por ley, que dos gemelos estén trabajando en el mismo sitio. Porque ellas somos gemelas idénticas, entonces eso la gente se equivocaba todo el tiempo y pues para mí ya es natural, ¿no? Pero mis colegas se reían mucho, ¿no? Porque yo, cuando la gente se equivoca, yo los dejo hablar y cuando ya terminan de hablar, yo les digo, ven, yo no soy Paola, soy Fernanda. Entonces, cuando no saben, se quedan así, como así. Y yo, no, es que no soy otra. Resuélvame esta ecuación química, profe Fernanda, por favor. Una asesoría por aquí. Bueno, de todas maneras viene que eso de la herencia del docente, eso es sangre, ¿no? Pues sí, eso cala. Uno tiene demasiadas experiencias, yo también soy hijo de docente y pues realmente uno crece aprendiendo esas cosas con su padre y madre docente. En el caso fue mi madre, yo crecí en la Universidad de Antioquia, entonces es grandiosísimo crecer de esa manera. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la profe Andrea, por aquí, pongámosla por aquí en pantalla. Bueno, no, pues parece que tenemos aquí un fenómeno sociológico para estudiar. Mi abuela, mi abuelo, mi papá, o sea, mejor dicho, así familia de panaderos, familia de profesores. Esa también fue mi abuela era mecanógrafa, entonces enseñaba mecanografía y yo recuerdo y tengo las fotos de estar jugando a escribir,
Sí, no sabía que era Colciencias en ese momento, era un juego delicioso. Se y ve ahí empecé. Sí, no, eso me gustaba mucho. Para mí era cotidiano los juegos de niña donde el profe. Y una anécdota chiquitica es que mi hermana no le gustaba tanto como, ay, otra vez vamos a jugar a las profes. Entonces un día hizo una suerte de paro y dijo, yo no juego más porque si yo no soy la profe, yo no quiero jugar. Entonces mi padre intervino y dijo, esto se resuelve muy fácilmente, que usted sea la rectora y usted la profesora, y todos los juguetes son los estudiantes, y ese fue como mis primeros pinos en la academia con los juegos. Sí, la familia marca a veces esos caminos, ¿no? Y bueno, en la universidad también pude identificar que el diseño nunca se termina de formar, ¿no? Uno no puede decir que aquí fui diseñador, complicado. Entonces, fue un arco que se fue extendiendo, también como la profe Diana, con amigos que de hecho también son de UPB. Ahí también tuve como otra conexión con ese arco que se va extendiendo, y digamos que con empezar en la investigación fue sentir que es una comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Ese compartir de saberes, eso sí fue nuevo. Mi familia, su esencia era más del hacer. Y ya en la investigación dentro de la universidad entendí que era el conocimiento como esa comunidad de aprendizaje científica. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tercio y me voy a meter un poquito como en la profesión de cada una para que conozcamos un poquito del tema, porque cada una tiene un área muy diferente del diseño. O sea, así como tenemos a la profe Fernanda en ergonomía, la profe Andrea en todo lo que son interfaces y todo lo interactivo, y la profe Diana en el área de food design. Yo quisiera pedirles que le contaran un poco a nuestros visitantes y las personas que están viendo este live cómo llegaron a sus temas específicos, o sea, en qué momento dijeron, me quiero dedicar a este tema me llama mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia con la profe Fernanda en una ciudad muy bonita de Colombia que se llama Pamplona, y es particular cuando uno ve a una persona muy empoderada de un tema y genera una especie como de atracción. Es como si fuera uno ver un imán, como que atrae a la gente, porque es un tema como que lo recoge hasta alrededor. Entonces es como los ejemplos, la manera de hablar del tema, todo ese tema, es como una especie de amor verdadero cuando uno encuentra el tema de investigación que lo apasiona. Entonces, ¿cómo llegaron a ese tema? ¿Cómo se dieron cuenta que ese era su crush, su enamoramiento en el área de la investigación? ¿Quién quiere empezar? Empezamos al revés, empezamos con la profe Andrea, que empezó de última. A ver, que nos cuente. Ay, bueno, fue desde la práctica profesional. Yo he sido siempre en paralelo profe y digámoslo así, webmaster independiente, ¿cierto? Y fue en ese ejercitarme haciendo objetos digitales, porque digamos que cuando empecé en diseño industrial entendí que la materialidad física es un proceso colectivo. Entonces, como que a veces se me daba más cuando hacía procesos creativos individuales, hacerlo con materialidad digital, modelando, animando, programando. Ay, ya no lo hago. Y bueno, y de ahí surgió como un campo que yo decía, ¿cómo así que el diseñador solo hace cosas físicas, muebles, bueno, lo que sea? No, señor. El mundo digital es un espacio que habitamos, cognitiva, sensorial. Obviamente en esa época no lo explicaba así, pero empecé a entender que lo que yo podía hacer no era simplemente algo bonito o algo simplemente que informa o comunica, sino que entendía que esa posibilidad, digamos, relacional del diseño, cuando mezcla funcionalidad, ergonomía, comunicación, semiótica, bueno, todo lo que se me puede escapar, procesos productivos, esa capacidad relacional, lo que creamos para el mundo digital también lo necesita, porque nosotros lo habitamos, ¿cierto? Y ahí nació, en ese sentir que había algo que podíamos hacer los diseñadores, porque el mundo digital fuera un poco más
amable con los humanos que habitamos allí. Eso tiene mucho que ver, profe, con todos los conceptos de diseño centrado en el usuario, interacciones, para las personas pues, que nos están viendo, se conecten con las nuevas realidades del diseño, un poco más allá de lo funcional, para que se motiven a estudiar lo que la profe Andrea estudió y le gusta muchísimo, desde el diseño de las interfaces, el número de clics, experiencias de usuario. Entonces, bacano que de pronto se motiven a estudiar un poco más del tema y que se conecten con ese diseño centrado en los usuarios y la interacción y la experiencia. Muy bien, si quieren, seguimos. ¿Con quién quiere seguir? ¿La profe Diana o la profe Fernanda? Diana, si quieres, yo de última. Listo. Aquí va No, Diana. para variar. Bueno, en mi caso, yo empecé a investigar sobre diseño de alimentos por una experiencia que tuve cuando estaba haciendo la maestría. Hice una maestría en morfología y ahí vi un seminario con un profesor que se llama Pedro Reisig y me interesó mucho el trabajo que él estaba haciendo y empecé a trabajar con él mientras estaba haciendo la maestría, ¿cierto? Así, igualita que en la universidad, a ver, ¿qué hay para hacer? Yo, venga, enséñeme, invíteme, lléveme, y así me le fui pegando. Y empecé a trabajar con él temas de exploración morfológica y luego empezamos a trabajar diseño de alimentos o food design. Y me empecé a encaminar ahí y empecé pues como a entender qué era eso, porque eso pues es una mirada muy nueva, es un tema, tendencia pues que apenas estamos tratando de entender qué es y le estamos tratando de entender qué es para nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces empezamos a mirar pues que definitivamente el diseño de los alimentos o el food design es una cosa acá en Latinoamérica y otra cosa en otros lugares del mundo, como todo, pero eso especialmente es muy diferente para nosotros. Y se creó una red que se llama la Red Latinoamericana de Food Design. Ahí trabajo incluso con la profe Erika, llevamos mucho tiempo trabajando juntas, con algunos estudiantes también del ITM, con Pablo, Felipe, bueno, somos muchos trabajando en eso hace mucho tiempo y hemos encontrado como unas rutas o unos caminos chéveres ahí, entendiendo que el food design es simplemente trasladar esas metodologías de diseño a todas las actividades que tenemos alrededor de los alimentos. Y como yo soy morfóloga, la morfología pues estudia la materia, los materiales, los procesos de transformación, las tecnologías, las formas que salen de esos procesos. Empezamos a trabajar con los alimentos como materia prima para desarrollar materiales. Entonces, trabajamos con residuos de los procesos de cosecha o con lo que queda en la cocina, desarrollamos materiales que se pueden comer, es decir, materiales comestibles, y con ese insumo diseñamos objetos que mejoren o que reduzcan el impacto al medio ambiente, ¿cierto? Porque entonces ya no se convierten en basura, sino que se pueden comer, ¿cierto? Los humanos, los animales, o simplemente se dejan y se dejan pues ahí en la tierra y se degradan. Entonces, estoy trabajando en eso hace más o menos 8 años, desde que estoy pues con el profe Pedro, y ya pues hemos ido pues como abonando un camino ahí importante. O sea, que hay una gran pasión por usted de diseñar materiales nuevos y todo ese proceso. Sí. Cuéntanos un material que haya diseñado así, que nos pueda contar aquí, que no sea patentado. Ah. Te cuente uno así bien, una experiencia bonita de esos materiales que usted creó. Bueno, digamos que no es solamente creación mía. Yo trabajo con los estudiantes y tenemos un curso dentro del currículo que es una optativa que justamente es diseño de alimentos, y ahí desarrollamos entre todos los materiales. Entonces no es solamente mío, es un trabajo, como decía la profe Fernanda, es un compartir con ellos, ¿cierto? Entonces hay muchas anécdotas muy chéveres porque resultan unas cosas que ni siquiera yo pensé que eran posibles, ¿cierto? Vamos como resolviendo en el camino. Lo más reciente o lo más sorprendente que he visto es durante
estas últimas semanas de este primer semestre del año es un material que se desarrolló con tomate, ¿cierto? Haciendo como un proceso con el tomate, pues que es una fruta tan compleja, es muy delicada, y los estudiantes lograron generar o desarrollar un material con ese alimento. Y otro que me parece muy bacano es un estudiante, la familia de él tiene una empresa como de deshidratar frutas, y está desarrollando un material con los residuos que quedan de deshidratar el coco, ¿cierto? Entonces ahí se... Pregunta, Diana. Es que ese tema me parece supremamente interesante. Precisamente yo he leído sobre ese tema, me parece que en este momento es un tema con mucha tendencia, ¿no? Cuando tú dices que los estudiantes, en el caso del tomate, lograron crear un nuevo material, ¿es un material que sirve para consumir o es un material que sirve para consumir? Sí, te lo puedes comer y no pasa nada. Sí, o sea, todavía no te sabe rico ni tiene un sabor específico, pero si te lo comes no pasa nada. Chévere. Muy chévere. Y tiene características estructurales para construir cosas, para armar cosas. Sí, claro. Cada material tiene digamos que sus características mecánicas y técnicas diferentes. Claro, no es lo mismo tener un material de tomate que tener un material de cáscara de huevo, ¿cierto? Todos son diferentes. Y justamente lo que hacemos después es decir, bueno, ¿qué hacemos con este material de acuerdo a las características técnicas que tiene el material? Cada material pasa por un proceso de caracterización para poder saber qué hacer con él. Entonces, se han hecho, por ejemplo, formas o contenedores que reemplacen estos elementos que conocemos como los desechables, ¿cierto? Todo esto que viene en plástico, o los empaques, pues esos objetos que son de uso efímero, que tienen un ciclo de vida muy corto, siempre tratamos como de reemplazarlos con esos materiales. Muy bien, profe Diana, muchas gracias. Pero ahí ¿no le ha pasado todavía la pregunta de usted por qué se dedica a esas cosas tan raras? Nosotros tuvimos un estudiante que se graduó con una tesis de food design. Entonces, él es una persona, una muy bella persona. Un saludo a Hernán, que es una persona muy querida. Y él hizo su tesis y una persona lo contrapreguntó y le dijo, ¿y usted por qué no diseña más bien sillas o mesas o ese tipo de cosas? Pues que es lo que hacen los diseñadores. Y se hizo una conversación muy interesante de ver que hay otras líneas, hay otras materialidades, como decía la propia Andrea, otros aspectos importantes del diseño que implican diseño de materiales, involucrarnos en otras áreas del conocimiento, como por ejemplo que es muy importante, que es la reducción de residuos, analizar nuevas formas de hacer las cosas. Creo yo que tenemos que ampliar ese espectro. ¿Por qué usted invitaría a alguien a que estudie food design? O sea, usted que es una defensora, estudiosa, ¿por qué usted le diría a alguien, no desfallezcas, vamos con el food design vamos con toda con ese proyecto? Ay, pues yo creo que es porque puedes hacer de todo, o sea, puedes hacer lo que te imagines, que creo pues que es una respuesta que es transversal para todo lo del diseño, ¿cierto? Lo que te imagines, podés llevarlo, como lo puedes ejecutar. Y lo que me parece más chévere como del enfoque que nosotros le hemos dado, porque también es importante resaltar que hay muchas maneras de entender el food design, es que estamos utilizando la cocina de la casa, sobre todo pues en estos tiempos de pandemia, donde no nos podemos ver ni podemos ir a los laboratorios, entonces todo lo estamos haciendo con lo que tenemos en la casa y con la tecnología de la casa. Entonces, si querés estudiar diseño y aprender a desarrollar materiales en esa línea del diseño y los alimentos, y te gusta la cocina, bienvenido. Entonces, es pura curiosidad, ganas de aprender, ganas de imaginarse las cosas de otra manera, que en últimas eso es lo que hacemos los diseñadores. Bueno, aquí la saluda Judy Lorena Rojas, que quiere hacer parte de su grupo de investigación. Por aquí está súper motivada aquí en el chat. Muchas gracias, Judy, por conectarse con nosotros. Y sigamos entonces con la profe Fernanda para que nos cuente cómo fue ese crush con la ergonomía. ¿Cómo fue ese crush? Inclusive en mi tesis, la ergonomía, bueno, nosotros en el programa de diseño industrial de la UIS, nosotros tenemos 3 asignaturas de ergonomía.
Entonces fue como primer roce que tuve con el área. Hay un profesor que yo quiero mucho, es el profesor Francisco Espinel, y con él aprendí muchísimo en la parte de ergonomía. Fue mi tutor en mi tesis, cuando ya tuve que presentar mi trabajo de tesis, él fue mi director. Y ahí dije, cuando terminé de estudiar, yo dije, quiero estudiar esa área, me gusta la ergonomía, porque la ergonomía le permite a uno tratar de comprender cómo la gente hace uso de los objetos. Entonces yo dije, quiero estudiar, me fui a hacer una maestría, no la hice en Colombia, la hice afuera, fui a hacerme una maestría, pero yo venía con una visión de la ergonomía muy pequeña, ¿no? Que era una ergonomía basada en antropometría, ¿sí? Cuando llegué allá, yo estudié en Francia, y cuando yo llegué allá, la visión de la ergonomía francesa es muy, muy, muy grande. Y ahí fue cuando me enamoré. Ahí fue, en ese momento fue que realmente me enamoré. A mí, digamos que la ergonomía me hacía ojitos, ¿no? Me picaba, sí, ¿no? Y me parecía encantadora. Pero realmente cuando yo me enamoré fue estudiando la maestría, porque me di cuenta que la ergonomía era tan grande, ¿no? Que yo podía hacer muchas cosas en ergonomía y que podía aplicarlo perfectamente en el diseño, que no era solo antropometría. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Yo replico mucho de lo que yo aprendí allá. Después, pues, hice el doctorado en Bogotá, pero el concepto de ergonomía en el producto es ese poder, que es lo que hace un ergónomo. Un ergónomo lo que hace es estudiar la actividad, y la actividad para nosotros en la parte de ergonomía de producto está relacionado con la relación entre el producto y la persona, cuando la persona hace uso del producto, ¿no? Y ahí trata de entender cómo, por qué los resultados de los comportamientos que la persona tiene cuando hace uso de un objeto, ¿sí? ¿Por qué se comporta en comportamientos posturales, comportamientos cognitivos, gestuales? ¿Por qué responde de esa forma cuando está haciendo uso de un objeto particular? Entonces, para nosotros el objeto es como un elemento transmisor de comunicación, de información. Él transmite información, el ser humano recibe esa información, la procesa y ejecuta, ¿no? Y el ergónomo, ¿no? Él lo que trata de entender es por qué él hace uso de ese objeto de esta forma y no de otra, ¿no? Eso para mí es apasionante, tratar de encontrar esa razón, ¿no? Y poder encontrar la razón y poder traducirla en elementos configuracionales del producto, ¿sí? Y poder decir, lo que pasa es que el producto, no sé, vamos a hablar de una herramienta. Lo que pasa es que la herramienta, el mango de la herramienta, tiene tal material y tiene tal longitud que está condicionando a que el usuario utilice la herramienta de una u otra forma, ¿sí? Entonces, la solución es, cambiemos el mango. Y ahí empieza el proceso de diseño. Eso para mí es apasionante. O sea, es el entender, el metérmelo en la cabeza y tratar de descifrar qué es lo que pasa ahí. Es como un reto. Ya, perdón, ya entendí por qué el profe Javi nos decía que cuando usted explica un concepto uno queda como mesmerizado. Claramente esa explicación que dio acerca del uso del mango, o sea, de la superficie de agarre, me pareció muy interesante, me quedé ahí. Claro. Y es lo que no la ha visto en una conferencia. En una conferencia, o sea, fácilmente, si usted no sabe que ya está hablando de ergonomía, a mí me pasó una cosa muy graciosa, profe Fernanda, y es que la ergonomía para mí, mi experiencia, desafortunadamente para mí me tocó alguien muy desapasionado de la ergonomía. Yo vine a volverme un fanático de la ergonomía mucho tiempo después, porque pienso que es un componente que va mucho más allá de la usabilidad, va en hacer otras cosas. Entonces, resulta que la conferencia de la profe, usted fácilmente podría creer que era un stand-up, perfectamente. O sea, la gente era literalmente casi muriendo, teniéndose el estómago de la risa, porque la profe pone videos chistosos, memes, una cantidad de cosas, y literalmente se nos fue el tiempo de su conferencia en segundos. O sea, entonces uno dice, bueno, ¿qué capacidad tiene una persona, por ejemplo, como ir a la profe Diana a hablar de materiales, o a la profe Andrea a hablar de interfaces, de enganchar a alguien en un tema y decirle, aquí está su amor verdadero, aquí está su cariño verdadero, venga,
abónelo, quiéralo, hágalo crecer. Un arbolito interesante que tenemos que crecer porque lo que nos apasiona, pues evidentemente es algo muy valioso. Entonces, bueno, voy a continuar con una pregunta bien interesante para ustedes por acá. Entonces, empezamos a hablar de food design, ¿cierto? Entonces, usted, profe Diana, la voy a poner por aquí en pantalla nuevamente grandecita y la voy a marcar por aquí con el banner de la profe Diana. Luego le voy a preguntar algo a la profe Fernanda y luego a la profe Andrea. Voy en ese orden para que se preparen. Hablamos del food design, ¿cierto? Y cuando hablamos del food design en Latinoamérica, hablamos de cocina ancestral, también hablamos de la cultura, de los alimentos. Entonces yo puedo tener en food design conversaciones desde niveles muy bajos, desde analizar un empaque tradicional, hasta cosas muy elevadas, pues de nivel de cocina profesional, rediseño de la forma de presentación de los alimentos y en el caso pues de los materiales y una cantidad de cosas. Entonces uno empieza a ver que hay un liderazgo a nivel latinoamericano de esta tendencia al food design. ¿Cómo presentar el papel de este proyecto a nivel latinoamericano? O sea, ¿usted cómo ha visto que ha crecido el food design en Latinoamérica? ¿Cómo lo ha visto crecer? ¿Le parece que es importante que sigamos insistiendo? ¿Qué líneas nos recomienda estudiar o que nos volvamos ahí fanáticos para aprender más de food design? Sí, bueno, aquí en Latinoamérica, pues gracias a esa red que creamos, tenemos digamos que un conocimiento, un rastreo de todas las personas que están trabajando ese tema específicamente y cómo lo están trabajando, porque como les dije hace un ratico, es un tema que se puede tomar o enfocar desde muchas partes, como vos decías, desde analizar el empaque del bocadillo o del queso que nos venden los campesinos envuelto en esa hoja que es tan bonito, hasta analizar la nueva presentación pues de un plato que es otra cosa, ¿cierto? Entonces, como que gracias a esa red hemos podido identificar todo lo que se está haciendo y para tratar de saber qué es esto, la red ha definido que el food design son todas las acciones en relación con el diseño y los alimentos que mejoren justamente nuestras relaciones con esos alimentos, ¿cierto? Entonces, cómo estamos comiendo, qué estamos haciendo con los desechos, cómo estamos preparando, cómo estamos sirviendo, cómo estamos empacando, cómo estamos cosechando, cómo estamos sembrando. Entonces, mira que es todo. Incluso en la red no solamente somos diseñadores, son antropólogos, psicólogos, incluso hay muchas personas de la industria de los alimentos que no necesariamente son ni diseñadores, ni antropólogos, ni sociólogos, que nos vamos pues como juntando y pensando sobre qué hacer con eso. Entonces, digamos que gracias a esa red y a que todos nos hemos juntado y vamos trabajando y nos vamos contando y nos vamos como podemos, nos vamos enlazando, hemos logrado pues como tener un liderazgo en relación a lo que estamos haciendo. Y con eso en mente, desde el año pasado estamos editando una revista, que es la Revista Latinoamericana de Food Design, donde estamos mostrando qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Hicimos el lanzamiento de esa revista el año pasado con el apoyo del ITM y la profe Erika, y este año estamos trabajando en ese nuevo volumen, que ya sería el volumen 2. Entonces, sí, hay como, estamos jalando a ver hasta dónde vamos. Pues estos somos un montón de personas que estamos inquietas por eso que es el diseño en los alimentos. Entonces, bueno, ese sería, no sé si respondió o no la pregunta. Le voy a decir por qué le hice la pregunta. Nosotros estuvimos en un evento en la ciudad de Pamplona, muy agradecidos pues con la invitación del proyecto Diseño para la Paz, Carlos Luna y su esposa, pues unos grandes anfitriones, un evento muy bonito en Pamplona, que en este momento pues es socio nuestro para este programa en esta temporada, y yo tuve la oportunidad de ver uno de mis ídolos. Yo había leído de él alguna vez un artículo y había quedado muy impresionado con lo que había leído de él, pero yo no sabía que él había cambiado el ramo donde él había, es un tipo que ha hecho muchas cosas, usted lo conoce, es el profe Andrés Sicart. Listo, entonces el profe Andrés Sicart nos hizo una ponencia muy bonita sobre food design, mostrándonos, miren, solo tenía 2 diapositivas, y con esas 2 diapositivas
Este señor hizo una ponencia de 40 minutos. Usted no se dio cuenta que había solo 2 diapositivas en la pantalla. O sea, nos contó toda la historia de la red completa de Food Design y las conexiones hasta las bases, los cimientos, todo lo que había, los podcasts, la cultura material, la comida. Entonces uno empieza a ver que iniciamos con un tema, como le pasa a la profe Fernanda, que a veces alguien dice, ergonomía, guácala, qué pereza, yo me aburrí como una ostra en mi clase de ergonomía. Si me hubiera rendido en ese momento, de hecho no hubiera vuelto a estudiar nada de eso. Y con el Food Design también en algunos casos pasa eso. Entonces mire que uno encuentra como que hay una cantidad de conexiones muy grande. Entonces uno perfectamente encuentra un podcast hablando de cocina ancestral y luego se encuentra un podcast o una publicación hablando de nuevos materiales e investigaciones de empaques que están en cadenas de montaje en materiales súper degradables, súper rápidos, hechos en cosas naturales. Entonces uno dice, bueno, definitivamente hay que leer y hay que meterse en estos temas, y ahí les compartimos hace un momento en redes, las redes de la profe Diana para que se conecten. Enseguida les compartimos los contactos de la profe Andrea y de la profe Fernanda también, por si tienen alguna pregunta y se quieren conectar con ellos. Por aquí hay varias personas que nos regalan saludos y muy especiales para ustedes. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la profe Fernanda. Por aquí voy a poner a la profe Fernanda por aquí un momentico. Y le voy a hacer la pregunta a la profe Fernanda. La profe Fernanda tiene varias características interesantes. Entonces, ya les decía pues que es una influencer de la ergonomía, yo la llamaría así porque no tengo un término más bonito para describir que engancha, que encandila, pero también tiene que ver con su profesión de escritora. ¿Usted cómo se volvió escritora, profe? Usted tiene muchos libros. Yo por ahí estoy haciendo la investigación previa a esta entrevista y dije, wow, tiene muchos libros. Sí, hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sabe. Mucha gente que no sabe. Y uno dice, miren, pues 2 facetas, pero hay una faceta real de ella en su docencia que muestra esa capacidad de contar una historia. ¿Cómo se volvió usted escritora? Ya dije que era muy curiosa, ¿no? Yo toda la vida he sido muy curiosa y muy inquieta, y yo he escrito toda mi vida. Lo que pasa es que nunca publiqué, ¿no? Y participé en concursos de escritura, inclusive en el colegio, pero nunca me fue bien. Y también, pues, digamos que uno empieza como a olvidar eso y dice uno, no, pues, no soy buena, ¿sí? Lo que pasa es que digo yo ahora es que yo ya perdí la vergüenza, entonces ya no me da pena publicar lo que yo escribo. Y entonces, digamos, mi hija mayor, perdón, ella es escritora, desde muy chiquito ella escribe. Y un día empezamos a hacer un proyecto ambas, porque yo quería hacer un libro con ella, tenía una idea de un libro y empezamos a hacer el proyecto ambas, y ella me botó en el camino, me abandonó. Y yo, como no soy capaz de terminar nada, de dejar todo botado, yo tengo que terminar las cosas, entonces yo dije, pues entonces yo termino el libro. Y ahí empecé, terminé el libro, mi hija le gustó porque yo se los leía en las noches a mi hija y a mi hijo, y eran apasionados, ¿no? Esos fueron mis primeros fans y a ellos les gustaba, y eso era, mamá, no te vayas. Un día me dejó mi hijo como 4 horas leyendo, y yo, Camilo, ya estoy cansado, déjame. No, sigue. Entonces, ahí fue cuando dije, me empecé a leer cómo publicar, porque es que esto ha sido un aprendizaje. Yo creo que la ventaja que tienen los docentes, cualquier docente, es que los docentes nos gusta aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo, no le tenemos miedo a aprender. Y ser escritora me tocó aprender, ¿no? Entonces, meterme en las redes a tratar de averiguar cómo hacía para publicar un libro, escribir, aquí en Colombia lo escribí como a 20 editoriales diferentes. Solo una me contestó, hay un libro que va a salir con una editorial pronto, pero luego pues, encontré otras formas y empecé a publicar, creé mi blog, y ahora se ha vuelto como una terapia. Entonces, como yo tengo una mente una mente tan vívida todo el tiempo, y soy una persona muy creativa, de por sí, yo creo que por eso estudié diseño industrial, y me gusta mucho tanto el diseño industrial, porque creo que era Andrea lo que decía, que todos los diseñadores somos creativos,
Entonces, yo trabajo en la escritura en las noches y es como, lo utilizo como un medio, ¿no? Para sacar toda esa cantidad de información que viaja por mi mente diariamente. Yo soy, todos los que me conocen saben que yo soy muy inquieta, yo soy demasiado inquieta. Yo trabajo mucho, pero es porque yo soy muy inquieta, yo no me puedo quedar quieta. O sea, así estático, no. Y escribo fantasía, que es el tema que más me gusta a mí. Me gusta la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Por eso el Groco. Soy fanática de Star Wars. Ah, bueno, profe. Le quería preguntar porque yo vi que usted utiliza mucho el humor en sus presentaciones. Entonces, de hecho, les contaba esta historia porque alguna vez propusimos un meme, no sé si las tres han visto este famoso meme que dice, hijo, usted estudió diseño industrial, entonces venga, ayúdeme a armar el pesebre. ¿Se han visto que es un meme muy famoso? O varios que están ahí por ahí rodando en redes, que son chistes bastante fuertes. Usted me dijo que estudió diseño industrial, venga, ayúdeme a armar este plato o algo, una cosa así, pues bastante caótica. Pero, exacto, entonces usted ve la presentación de, alguna vez quise incluir un meme en una inducción y casi fui crucificado literalmente en vida por el bendito meme, pero la profe tiene videos, de esos videos que uno encuentra y funcionan súper bien en su clase. ¿En qué momento usted encontró esa estrategia para su clase como algo enganche? Bueno, tú sabes que la educación, digamos, si no hay motivación, no hay aprendizaje. De por sí, aprender, digamos, en el caso de todos los que estamos acá, el tema que nos motiva es el tema que más sabemos y el tema en que más leemos, ¿no? Entonces, yo inclusive le decía a un estudiante, si tú quieres aprender cocina, con videos de YouTube tú aprendes cocina. Si tú estás motivado y si quieres, si no, sigues haciendo agua hervida y un huevito y ya, ¿sí? La motivación es muy importante. Y la motivación está atada con la parte de la risa, la parte lúdica, y entonces ahí es donde yo meto la parte, esa introducción para poder activar las hormonas de las personas y esos deseos y poder decirle, ven, esté alerta. De pronto es un poco ergonomía lo que trabajo yo ahí, ¿no? O sea, entonces coloco a las personas atentas a eso de lo que yo voy a decir, entonces ya les parece más interesante que empezar con algo aburrido. Algo así. Fue muy gracioso porque miren que esa experiencia nos recuerda con mucho cariño esas experiencias, no ven si la forma como se refiere la profe Diana a su profe que la inspiró. Y alguna vez en Pamplona, estando nosotros por ahí en Pamplona, yo posté una foto y estaba la profe Fernanda. Y una amiga mía que quiero mucho, que está en Bucaramanga, me escribió a mí en un chat, ay, estás con Fernanda, yo la amo, dile que la aprecio, que es mi ídolo. Yo le cuento, yo le digo, entonces me dijo, yo vi una clase con ella y desde eso estoy fascinada con su manera de enseñar el diseño. Bueno, sigamos con la profe Andrea por aquí, vamos a ponerla por aquí, gracias profe Fernanda. Ahorita me escriben porfa ahí en el chat privado la profe Fernanda dónde la localizan para leer un poquito más de su investigación en ergonomía, de pronto para ver sus libros también, si a alguien le interesa. Miren que son proyectos alternos y son mujeres bastante creativas, entonces bacano que se inspiren con el trabajo de ellas. Bueno, profe Andrea, usted nos ha dicho que ha trabajado como webmaster y que ha hecho muchas cosas Sí. bacanas con este tema de las interfaces. Todavía es un poquito ilegible, ¿no? El tema, usted le dice a alguien, no, estoy trabajando con UX, estoy trabajando con VR. estoy trabajando Sí. con realidad aumentada, estoy trabajando con IoT, y alguien dice, ¿eso qué es? ¿Eso es un medicamento? ¿Eso es una enfermedad transmisible? ¿Qué es? Literal, pues es una cosa que implica un desconocimiento temático, pero creo que nos van a aparecer muchos memes ahora que hay profesionales del diseño interactivo. Entonces yo estudio IoT, VR, por favor medíquese con este tipo de medicamentos para protegerse de esta enfermedad. Entonces yo quisiera que usted le contara un poquito a nuestros visitantes, las personas que están viéndonos hoy, ¿por qué volverse un fanático del UX? Miren que en este momento es importante la conectividad, hablamos que ya no es simplemente un proceso funcional ni ergonómico, sino que es una experiencia de usuario. ¿Por qué volverse un gomoso de la experiencia de usuario? Bueno, hay bastantes argumentos, pero digamos que me voy a ir como por uno que a mí me mueve mucho, ¿sabes? Y es que
cuando hablamos de tecnología, muchas veces produce miedo y miedo a lo desconocido. Y solemos esperar que alguien más resuelva esos miedos, resuelva cómo crear esos objetos que hacen cultura material desde lo digital. Sí, eso suena raro, pero sí. Entonces nos quedamos esperando que sean otras las miradas a veces. Y yo dije, no, yo siento que desde mi localidad, Colombia y las ciudades donde he habitado, Manizales, Medellín, Bogotá, Ibagué, se hace tecnología o se ajusta tecnología, se piensa tecnología y definitivamente yo no me quería quedar esperando a que me dijeran cómo se hacía eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diría a estos seres que están al otro lado físicamente, pero aquí presentes en su cuerpo virtual? Les diría que no esperen a que de afuera empiecen a resolver la cultura digital, sino que empecemos a resolverla aquí, en casa, in situ. Esa sería mi invitación. Le preguntaba porque muchas veces nosotros vemos un manual de usuario, no sé si a ustedes les ha pasado, que recibimos un electrodoméstico nuevo y son de última tecnología, de última generación, y usted tiene que configurarlo, tiene que conectarlo a alguno de sus dispositivos, pero son solamente estos 25 pasos, ¿no? Son estos 25 pasos y vienen normalmente en un manual que es chiquito, letra número 4, hay que leer con un super zoom gigantesco. Sí, sí. Y es unas instrucciones donde, pues, de obvio tiene muy poco y de conexión con realmente con la persona me parece que es complicado. Y es como las nuevas realidades de los equipos que nosotros tenemos, porque no todos son nativos digitales, incluso en los mismos nativos digitales vemos que hay una dificultad de conexión con algunos equipos y el porcentual de entendimiento de muchas cosas. Alguna vez lo probamos con Word, ¿cierto? Que ustedes ven que Word tiene muchos shortcuts en el teclado y alguna vez le hicimos un shortcut a una persona que lleva mucho tiempo escribiendo y se dio cuenta que Shift F3 cambiaba de mayúsculas a minúsculas. Dijo, oh, por Dios, llevo toda mi vida perdiendo horas en esto. Si alguien me hubiera enseñado este shortcut, pues hubiera hecho este trabajo mucho más rápido. Entonces, pensaba que en cierta medida temas como el suyo, temas como el de la profe Fernanda, temas como el de la profe Diana, necesitan unas nuevas alfabetizaciones. Yo incluso creo que para los papás, ¿cierto? Porque cuando un chico nuestro empieza a volverse un gomoso de esto, ya tenemos que hacer un nuevo manual para entender a qué te dedicas. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted diseña videojuegos? ¿Usted realmente estudia industrial o diseña videojuegos? ¿O usted realmente yo le voy a pagar una carrera para que usted diseñe páginas web? O sea, ¿cómo traducir ese lenguaje digital en este momento? Voy a quedarme con la profe Andrea y le voy a hacer una pregunta que sé que la apasiona muchísimo y voy a engancharlas a las dos con esa misma pregunta. La profe Andrea y yo tenemos eso en común. Hay un tema que nos apasiona muchísimo que es la Bauhaus. Nosotros en nuestra institución pues somos muy fanáticos de este tema porque es parte de nuestro documento maestro. La profe Andrea es muy fanática de la Bauhaus, entonces la pregunta que yo le quiero hacer es una pregunta que da pie a la parte final de nuestro conversatorio y yo quisiera que usted me contara cómo se volvió fanática de la Bauhaus y históricamente usted cómo vería el papel de la mujer en el diseño. Una pregunta complicada, pero quisiera que contara. Tenemos muchas chicas por acá conectadas que las están felicitando. Les estoy compartiendo por aquí redes, la profe Fernanda me pronto me comparten en el chat privado sus redes para compartírselas. Por aquí les dice Dayanés Toncel, dice que están muy contentas con este espacio de ver mujeres tan geniales juntas. Por aquí la profe Diana la saluda Giovanni Cantero y por aquí hay varias personas conectadas contándonos que están muy felices con el trabajo que están haciendo en este momento, que están muy orgullosos y que muchas gracias, que ojalá pudieran invitar a sus papás a este conversatorio para que no los pongan a hacer cajitas. Literal. Bueno, vamos por aquí entonces con la profe Andrea. ¿Usted cuándo se volvió fanática de la Bauhaus? Y hablemos un poquito de ese papel de la mujer en la historia, en el diseño, cómo funciona. ¿Usted qué nos puede contar sobre eso?
Bueno, primero tengo que ser muy honesta y es que me encanta, pero soy aficionada, no experta investigadora del tema, porque tengo que hacerle honor a los que investigan el tema realmente, ¿no? Pero sí tengo datos, sí lo estudié en mi maestría, hubo una pregunta investigativa que tuvo que pasar por la Bauhaus. Entonces, digamos que puedo contarles, pero más como anécdotas y como alguien que efectivamente es fan, más no investigadora dedicada a estudiar el origen de la Bauhaus, porque yo creo que eso da para tanto que no me atrevería como a hablar desde la mirada del experto, pero sí desde, como usted me presenta, apasionada. Entonces, ¿qué les puedo contar? ¿Cómo llegué a ese tema? Cuando empecé en la maestría, precisamente con los procesos de investigación, en donde me preguntaba desde cuándo a los diseñadores nos está interesando hacer tecnología, y voy a los orígenes, al menos escritos, que hay del diseño. Me encuentro pues inevitablemente llego a la Bauhaus, Arts and Craft, también llego y me encuentro con que no hubo un momento en que se encontraron, sino que es uno de esos nacimientos del diseño como disciplina, es el pensar la tecnología. Entonces yo ahí empecé como a querer entender cuál fue esa propuesta, ese planteamiento de educación que la Bauhaus proponía, que estaba precisamente muy enraizado desde la idea de Tecné, y desde Tecné, y una Tecné que es amplia, que no solo es la innovación o la novedad, sino también aquello que hacemos mejor los humanos cuando simbolizamos para crear cultura. Sí. Bueno, y el papel de la mujer en el diseño, usted como investigadora, como autora, como profesora, para nuestras chicas que en este momento están viéndolas, ustedes cómo podrían definir ese papel y cómo podemos resaltar ese papel histórico de la mujer en el diseño. Es una pregunta que yo creo que lanzarse a responderla es un poco complejo, es una pregunta bien compleja, y digamos que yo quisiera como poner antes como una recomendación, es que ante esa pregunta en el 2021 considero que antes de expresar una opinión personal es importante formarse en discursos muy vigentes, tensiones que atraviesan precisamente la pregunta por el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. La misma noción de mujer está siendo repensada y vale la pena, digamos que tomarse el tiempo de hacerse una opinión formada. Entonces, mi opinión, que no está tan formada como me gustaría en esos aspectos, se va a remontar simplemente a lo que yo encontré cuando estaba buscando precisamente la relación de la tecnología y el diseño en la Bauhaus, y es que había estudiantes, y hubo un grupo en particular que fue desapareciendo de las primeras ediciones escritas de las memorias de la Bauhaus y del diseño. Por ejemplo, hay un libro que se llama Pioneros del Diseño, y ese Pioneros del Diseño desconocía un montón de personas que yo había encontrado en los libros de la Bauhaus, en los proyectos de la Bauhaus, y particularmente para esa noción de mujer, ¿cierto? Que la voy a dejar como que el espectador juzgue cuál quiere entender como esa noción de mujer, pero digamos que había un grupo de estudiantes que no estaba siendo nombrado en ese libro Pioneros del Diseño, y yo me sentí como que ahí se me sesgó la historia, y ese sesgo lo seguí viendo en otros autores posteriores, y bueno, me quedé con esa inquietud, porque hay un sesgo en las historias del diseño de ese momento que desconocen tantos estudiantes, tantos aportes, tantos proyectos. Muy bien. Se lo preguntaba en términos de la polémica que generó la película, no sé si la han visto, la película de Bauhaus, que recién salió hace poco, y que presentaba una retrospectiva diferente, ¿cierto? Porque hay que hablar de las retrospectivas y de la forma como juzgamos una cosa de 1919, ¿cierto? Que son paradigmas distintos, hay acepciones distintas, y como dice la profe, es una invitación como a formarse una opinión
desde el punto de vista de las nuevas actualidades, las nuevas definiciones, los nuevos paradigmas. Le preguntaba porque encontraba que históricamente muchas veces yo tengo muchas estudiantes que son chicas que están empezando en el diseño y hay que sugerirles otros catálogos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, digamos, me voy a inspirar en el mobiliario y hay otras líneas del diseño que están un poco más abajo, donde pueden encontrar gente que ha hecho unos papeles para el momento en el género, que estaba haciendo un cambio generacional. No sé si recuerdan una fotografía muy famosa que es las primeras escaleras de la Bauhaus, del edificio de la Bauhaus en Weimar, donde habían muchas mujeres estudiando en esta universidad, ¿cierto? Inicialmente, pues históricamente hay muchos cambios y los paradigmas son muy distintos, pero creo que debe empezar por nosotros en las aulas a proponer por lo menos la oportunidad de que la narrativa aparezca. Miren, esta narrativa, usted tiene oportunidad también de ver esta otra narrativa, escúchela, léala, acceda a ella y piense si usted está de acuerdo, si quiere construir una nueva narrativa o cuál es su posición, ¿cierto? Entonces, de pronto la profe Fernanda o la profe Diana nos quieren aportar un poquito a ese tema desde su opinión, ¿cierto? Obviamente. Sí, yo pienso que la mujer en el diseño es el mismo concepto de la mujer en cualquier otro campo. Es decir, igual en el diseño, en la ingeniería, en el arte, hay muchas mujeres premio Nobel que, ¿no? Marie Curie tuvo que subir, aceptar fue el premio el marido y no ella, cosas por el estilo. Entonces, digamos que hay que verlo con una visión de que esto ha sido una lucha. La mujer ha luchado desde el último siglo, el siglo XX, luchas para poder tener esta equidad de género. Gracias a todas estas mujeres nosotros podemos estar acá hablando de todas estas cosas tan chéveres y que todavía, pienso que todavía nos falta. Es decir, hay mucho estereotipo todavía, estereotipos que ya no tienen razón de ser, ¿no? De que las mujeres tienen una vida más difícil, no sé por qué, que las mujeres somos más sensibles, yo no soy yo más bien poco sensible, cosas por el estilo, ¿no? Yo soy sensible al arte, pero para ponerme yo a llorar por todo, no. Los que me conocen saben cómo soy yo. Entonces, son estereotipos, ¿no? Pero creo que vamos por buen camino. Es decir, esto ha sido una lucha, pero creo que vamos por buen camino. Las mujeres en este momento tenemos las mismas competencias y las mismas capacidades que cualquier hombre. De por sí, por ejemplo, no sé si les pasa en las otras escuelas, en las otras facultades de diseño industrial, pero por ejemplo en la UIS, yo puedo decir que el porcentaje de mujeres y hombres es de 50-50. Es decir, tenemos un grosso de población de mujeres que están haciendo diseño en este momento, ¿sí? Para la muestra tenemos aquí a Andrea y Diana que también están haciendo diseño. Entonces, y que son importantes, que se han ganado premios nacionales, premios internacionales. Entonces, digamos que yo lo veo más como desde el lado positivo, ¿no? Vamos por buen camino, nos falta mucho por recorrer, sí, y yo voy más por la equidad de género, es decir, no que la mujer sea mejor que el hombre, ni que el hombre sea mejor que la mujer. La equidad significa que los dos podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Y que nuestra condición de mujer, y no, para mí no ni siquiera es una condición, pero así lo dicen, ¿no? Mi condición de mujer me limite, no me limita, nunca me ha limitado. De por sí yo trabajo con muchos hombres todo el tiempo, en una reunión yo puedo ser la única mujer y no tengo ningún problema, ¿sí? Perfecto. ¿Y la profe Diana qué nos quiere aportar a esa pregunta? Mi aporte va muy enlazado con lo que acaba de decir Fernanda, ¿cierto? Incluso cuando hablábamos de eso, yo decía, no, pero es que yo siempre me he sentido como igual, ¿cierto? Incluso cuando estábamos en la universidad y hay que hacer soldadura, vamos a hacer soldadura, vamos a cortar, nos vamos a poner las botas, vamos a cargar, incluso pues en mi casa, venga, yo taladro, qué hay que hacer, dónde hay que pintar, o sea, eso es como el papel de la mujer en el diseño, no es el papel de todos en el diseño, es lo mismo, es exactamente igual. Entonces creo que nunca he tenido como eso en mente, como, ay, es que como soy mujer, entonces me ha pasado esto, o he estado en esta situación especial, no.
para nada, es simplemente ser conscientes de que tenemos las mismas capacidades, somos capaces de hacer lo mismo exactamente y no dejarnos pues como permear por esos discursos que dicen lo contrario. En este sentido, nosotros quisimos traer esta pregunta a la mesa, a colación, sobre todo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en diversas universidades y lo que dice la profe Diana es algo muy bonito, ¿cierto? Ver a la chica con el overol, el soldador y para adelante. Vamos con toda, o sea, no hay ninguna restricción, son empoderadas y lo que decía la profe Andrea, o sea, estamos entendiendo que los paradigmas sobre la definición que tenemos de equidad tienen que cambiar, tienen que evolucionar, como dice la profe Fernanda, y empiezan por nosotros en estas conversaciones donde damos la oportunidad de decir, el proceso de igualdad es eso, estamos todos en el mismo barco, podemos aportar en la misma capacidad, tenemos la posibilidad de empoderarnos, porque créanme, por ejemplo, en la sociedad antioqueña todavía tenemos familias muy tradicionalistas donde le dicen a la niña, ¿usted cómo va a soldar? O sea, eso es una cosa de otra época, o sea, usted no se puede meter en esas cosas, y es bellísimo ir a ver. Por ejemplo, en los talleres de soldadura me tocó la experiencia en ITM, me tocó la experiencia en EAFIT. Son chicas, muchas chicas, montadas en un taller de soldadura armando chasis y haciendo cosas y haciendo el proyecto y empoderadas y en donde necesitan ayuda la piden y tienen unos nuevos paradigmas de vamos para allá, a ver, permiso que aquí llegamos y vamos a hacer lo que queremos hacer. Entonces, pues felicitarlas por ese gran trabajo que han hecho, por acompañarnos acá para inspirar a todas esas ingenieras que están empezando o las que aún no han empezado, que quieren empezar. Aquí tienen 3 muy buenos ejemplos de profesionales que están haciendo país y están haciendo cosas muy valiosas. Gracias por acompañarnos. Les voy a hacer la pregunta final de nuestro programa. Es una pregunta que se la estamos haciendo. La voy a traducir para cada una, porque pienso que la palabra de pronto a veces genera un poco de controversia. Y la hicimos porque la conexión entre nosotros es una conexión entre montañas. Estamos viendo un documental muy bonito sobre los Andes y hay una conexión entre nosotros, todos estamos en montañas diferentes, ¿no? Y en el diseño también, aunque estamos conectados por muchas cosas, a cada uno de nosotros nos apasiona de una manera diferente el diseño. Entonces queríamos preguntarles, empecemos con la profe Diana, que ya está ahí en pantalla, ¿cuál es la magia del diseño para la profe Diana? ¿Qué la inspira a seguir diseñando y a seguir todos los días haciendo cosas por el diseño? Yo creo que son 2 cosas. Primero, bueno, varias en realidad. Como eso que tiene el diseño tan bonito de estarse reinventando todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo puedes hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Y todo como en la vida como de hacer un aporte, ¿cierto? De mejorar la calidad de vida, de mejorar las relaciones con los ecosistemas, pues en este momento pues que estamos en esto histórico que estamos viviendo, el diseño tiene un papel importantísimo, sobre todo como pensamiento para resolver y aportar a esos problemas. Entonces creo que eso para mí es suficiente pues como para seguir en esto del diseño, pues y pensando y haciendo y buscando y curioseando todo el tiempo. Bueno, muchas gracias, profe Diana. ¿Quién quiere seguir? ¿La profe Fernanda? Sí, si quiere. Por aquí la vamos a poner. Mi respuesta es de pronto más escueta. Para mí la magia se traduce en una palabra, para mí, crear. Es eso. Para mí la magia de diseño es crear. Todos los días, a toda hora. Bueno, muchas gracias, profe Fernanda. Vamos con la profe Andrea, ya para ir finalizando. Bueno, para mí la magia del diseño puede estar, también siento que es una pregunta bien compleja, pero me va a traer pues como algo que pensé como con varios profesores y profesoras así, y es que hacer filosofía de la cultura haciendo. Y sí, porque era eso, ¿no? Para mí eso, porque finalmente
decir que es como el proyecto solamente, pues es que ojalá los diseñadores fuéramos tan tranquilos que solo con hacer el proyecto nos quedamos, pero realmente nosotros volvemos sobre el proyecto, volvemos sobre la bibliografía, volvemos sobre las pruebas, sobre los usuarios, las comunidades, los impactos, es decir, entonces, una vez, y para cerrar la respuesta, en un chat de diseñadores industriales decíamos, ¿cómo le vamos a contar a los papás, cierto? La pregunta infinita de qué hacemos, porque decía, vamos a cumplir 10 años de egresados, 15 años de egresados y todavía no saben que me pagan los servicios y el mercado. Entonces nos inventamos una frase que era como, develamos los misterios de la cultura material. Que tampoco van a entender. Sí, ese fue el mejor intento, no nos digan más, porque ahí llegamos a poder pensar en el hacer, sí, y hacer pensando. Y ahí fue bonito, sí, también ahí uno se siente un poco artesano, un poco artista, ingeniero, creativo, inventor. Sí. Bueno, muy bien, vamos a ir finalizando este conversatorio. Le contamos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Tuvimos personas por aquí muy contentas con este espacio y las felicita por aquí Julie y Lorena, que estuvo muy conectada a toda la conferencia y que quiere seguirlas en sus redes. Nos falta la profe Andrea para que nos comparta su contacto para que se conecten con ella. Bueno, yo quiero agradecerles acompañarnos esta tarde en Frecuencia Creativa. Yo sé que tienen unas agendas bastante ajustadas y sacaron este espacio de su tiempo para acompañarnos. No sé si quieren regalarle un saludo ya final a nuestros visitantes para que los inspiremos con el diseño. No, yo agradecer la invitación. Fue muy grato estar acá. Hablar de diseño es muy bonito. Invitar a todas esas chicas que están interesadas en diseño que lo hagan, o sea, vale la pena, la profesión como diseñador vale la pena también, y es bonito llevar la vida del diseñador industrial. Gracias por la invitación, me gustó mucho hablar de diseño, me fascinó. Muchas gracias, profe. Ahora vamos con la profe Diana. Vamos a poner por aquí a la profe Diana en pantalla gigante para que se despida y salude a nuestros visitantes de diseño. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que estudiar diseño es pues se instala como una manera de pensar. Como decía hace unos minutos, cuando uno es diseñador, ve la vida o tiene la habilidad de ver la vida y los problemas y los asuntos desde otros lugares. Y eso no solamente se queda como en lo que uno trabaja o en cómo se gana la vida, sino que se traslada a todas las esferas de la vida. Entonces vale la pena ser diseñador, sobre todo porque es divertido, aprendes todo el tiempo, nunca terminas de aprender, como decía, no recuerdo si era la profe Fernanda o la profe Andrea, nunca terminas de estudiar, nunca terminas de aprender, todo el tiempo estás aprendiendo, entonces no hay nada mejor que eso. Bueno, profe Diana, muchas gracias. Y terminamos con la profe Andrea. Vamos a ponerla por aquí en pantalla gigante. ¡Pum! Bueno, yo quiero agradecer a quienes están conectándose con este espacio, con estas profes. Quiero decirles que no saben lo increíble que es poder conversar con diseñadoras tan tesas como las que nos están acompañando hoy, apasionadas. Nuestro anfitrión también, pues definitivamente es una experiencia muy bonita y precisamente si hago como este reconocimiento es porque justo cuando el diseño realmente es lo que te gusta, se convierte en esta sensación que ustedes pudieron percibir, participar en este encuentro, y es la sensación, insisto, de comunidad que hace, comunidad que aprende, y el diseño es excelente pegamento para la vida, ¿cierto? Para que lo que usted se está preguntando, de lo que usted quiere vivir todos los días, lo que usted quiere estudiar, el diseño realmente es una manera, entonces, de unir, ¿cierto? Es de generar tejido, de relacionar, de conectar con el mundo a través de los objetos y todas esas otras cosas que todavía no queremos encerrar del diseño.
sí, sí. Bueno, profe Andrea, muchas gracias ahí por cerrar este conversatorio. Yo les agradezco mucho el espacio. Imaginen que ya llevamos 1 hora y 20 minutos por acá conversando. Sí. Y tuvimos muchos likes por acá en este momento de muchas chicas súper empoderadas y muchos diseñadores que estuvieron por aquí conectados viéndonos. Recuerden que pueden volver a ver este conversatorio, lo pueden compartir con otras personas que les parezca que les puede ayudar un poco en este ejercicio de inspirarnos en el diseño. Como dice la profe Andrea, son links, ¿cierto? Uno se encuentra con una persona en un conversatorio y ese conversatorio luego genera otro conversatorio y otros espacios de comunicación. Entonces les agradezco mucho que nos hayan regalado este espacio de su tiempo. Bueno, finalizamos este espacio de frecuencia creativa por el día de hoy. Les recordamos que hacemos parte del departamento de diseño del ITM. Estamos en apoyo este semestre con el colectivo de diseño para la paz de la Universidad de Pamplona. Y un saludo a Carlos Luna, que hoy no nos pudo acompañar como coanfitrión de este espacio. Por razones personales, Carlos, te extrañamos por aquí. La próxima semana esperamos que estés conectado con nosotros. Y para las personas que quieran seguir conectados, semanalmente tenemos una agenda muy divertida, llena de cosas muy especiales, lanzamientos de libros, clases maestras, tenemos relacionamiento con el sector empresarial. Entonces sigan conectados con Diseño ITM. Gracias a las profes y les deseo una feliz noche a nuestros oyentes, visitantes, y muy pronto, este programa también estará en Spotify. Para los que no quieren ver videos y no escucharnos, podrán escucharnos en Spotify. Conéctense ya mismo, Frecuencia Creativa, ya tenemos la primera temporada totalmente disponible y nos vamos a ver la próxima semana a las 5 de la tarde con un diseñador mexicano genial, se llama Andrés Lima, para que se conecten con nosotros. Por aquí la saluda la jefe Erika. Un gran saludo para las tres. Gracias. Alejandra Lilith, por aquí también les dice que muchas gracias por este espacio, que todo un honor, un gusto conocerlas y escucharlas. Listo. Bueno, muchísimas gracias para todos y por acompañarnos en este espacio. Una feliz noche, profes. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, muchísimas gracias. Frecuencia Creativa, un programa para la divulgación del diseño, la innovación y la creatividad. Frecuencia Creativa, un programa del Departamento de Diseño del ITM en asocio con Diseño para la Paz y RAD Colombia.